Estamos de regreso y no podemos perder ni un segundo para nutrirnos y educarnos sobre esto que ocupó nuestras vidas hace un año sin pedirnos permiso, doctor. El tema de los niños. Dicen que los niños son los menos afectados en cuanto a lo que es el COVID. ¿Cuáles han sido los casos más difíciles que usted ha tenido que enfrentar en cuanto a lo que es esa edad de los niños? No, los niños no tienen la misma tasa de incidencia que el adulto, tienen alrededor de un 5% de la incidencia y los niños cuando tienen comorbilidades, enfermedades vinculadas, por ejemplo, a los pulmones, al corazón, al sistema nervioso central, también las evoluciones son un poco tediosas, lamentablemente algunos fallecen, pero la evolución es normalmente mejor que en el adulto. Por eso la tasa de infección es menor en ellos. En el adulto es por encima del 95, el 90%, o sea que la evolución es menor. La evolución tiene menos trascendencia y menos letalidad que en el adulto, de manera que eso favorece. Allá en el Robert Reed hay una unidad que siempre está llena de COVID, pero no hay esa tasa de mortalidad tan alta y su evolución es diferente en el adulto. Obviamente la edad y hay que protegerlo y hay que protegerse porque la niñez es el futuro de la persona y de la humanidad. Y entonces a esa parte de la población, por suerte el virus no le da duro. ¿Realmente el COVID repite o no repite? No, mire, el COVID desde el punto de vista estadístico, la repetición es insignificante, porque en el mundo hay casi, en términos ya identificados por estudios de PCR, de más de 185 millones ya de casos notificados, y los reportes de repetir son muy escasos, y esos repetir están vinculados no a la cepa original, sino a variantes nuevas, que eso siempre se ha explicado. De manera que desde el punto de vista estricto, desde el punto de vista de decir que no repite, repite, pero es tan insignificante el número que no tiene trascendencia desde el punto de vista estadístico. Por eso se dice que no repite en esa importancia. El que le dio COVID es difícil que lo repita. Si repite porque aparece otra cepa. Y si le da, entonces le pasa como una gripe. No tiene mayores dificultades. ¿Cuál es mi porciento de protección si tengo las dos dosis aplicadas? En mi caso, que nunca me ha dado COVID, en que no me protege, dicen que no me protege de que en un futuro me pueda dar, pero las reacciones, ¿cuáles Eso, el nivel serían? de protección depende de la vacuna que se ponga. ¿Cuál se puso? La Sinovac. Bien, la Sinovac. En República Dominicana el nivel de protección de la Sinovac no se conoce, porque no existe O estudio. sea, que yo estoy nula. No. En República Dominicana el gobierno no ha hecho un estudio de los más de 3 millones de personas que ya tienen el esquema La completo, vacuna. que ya hace tiempo que debimos tener, aunque sea un estudio. Solo Pro Familia hizo un estudio de 80 trabajadores de una de sus unidades de ellos para ver el elemento de protección. Sí. Y la protección en Pro Familia ya de la Sinovac llegó al 90%. Excelente. O sea que en función de ese estudio tiene una protección del 90%. En otros países se han hecho estudios, por ejemplo en Chile se han hecho 3 estudios de la Sinovac y tiene una protección desde el 65% hasta el 90%. Y entonces eso a nivel de que producir la enfermedad desde el punto de vista sintomático. Después hay algunos elementos indicados con relación a que si te da y si te lleva a unidad de cuidado intensivo, si puede fallecer, también hay un por ciento de eso, vinculado a un 85, vinculado a un 90, dependiendo la forma como te dé, si es leve, moderada o grave, y depende de la comorbilidad que tú tengas, porque si tú eres una persona que eres diabético, eres hipertensa, eres obesa, tienes otro tipo de enfermedades neurológicas, la posibilidad de que te complique más y fallezca no por el virus, sino por la causante del virus y tu condición, pues entonces son mayores. Esos son vinculados al elemento de la información de República Dominicana. Hay otros países también, como es Brasil. En Brasil hay 2 estudios. Un estudio que se hizo original que planteaba que la tasa de eficacia tiene un 50.1%, pero en una población del Brasil, que es el único estudio que se ha hecho en el mundo con una población global, vinculado a una vacuna, en este caso la Sinovac, se llama Serrana, en el Brasil, se hizo un estudio, se investigó esa población entera y el 75% de la población de esa área no produjo enfermedad. O sea que ahí generó
una tasa de eficacia de un 75%. Eso motivaría también a las personas que aún no se han decidido a vacunarse. Claro, que tienen ven que vacunarse, resultados. tienen que vacunarse. Todas las personas deben de vacunarse porque la vacuna genera protección. Y sobre todo, estamos mal en el país, pero muy mal de esta COVID. Esta COVID está ¿Cómo van inundada. los números? Disparado. Yo traje una panorámica, no sé si la puede para compartirla. Nosotros en mayo, oigan el panorama actual de esta pandemia. En mayo nosotros, hay variables que tú tienes que tomar en cuenta para medirte por dónde vamos nosotros en términos de pandemia, que son la tasa de positividad, la incidencia, la capacidad de infectación del virus, y eso tiene indicadores clave. La tasa de positividad en el mes de mayo, nosotros teníamos, la tasa está entre 1 y por encima de 10. Por debajo de 1 es lo ideal, para usted decir, tenemos controlada una pandemia. Entre 1 y 5 se le permiten a países parecidos a los de nosotros, de desarrollo económico, condiciones sociales para nosotros. De 5 para allá, ya hay un problema de descontrol, y si se habla de 10 para allá, ni se diga, estamos inundados el país. Sí. Nosotros tenemos de las 32 provincias, apenas uno está por debajo de 5. ¿Cuál es? Apenas uno, y esa uno es la hermana Mirabal. La hermana Mirabal en mayo tenía 1 punto y pico de tasa de positividad, hoy está en 4.32. En mayo teníamos 7 provincias que estaban por debajo, entre 5 y 10, hoy solo tenemos 4. Y hoy tenemos más 27 provincias por encima de 10. O sea que nosotros estamos desde el punto de vista de la presencia del virus en el país diseminado y a nivel comunitario nacional. Esa es una realidad que hay que tomar en cuenta, porque entonces eso fue lo que permitió que el gobierno decidiera la famosa presencia presencial o semipresencial a nivel de escuela para llevar a los niños y las niñas, pero ahora está peor que en mayo, desde el punto de vista de la estadística. Esa es la realidad que tenemos en el país. Y si la estadística está así, ¿por qué van a aperturar las aulas? Eso es interesante, porque aquí la política que se ha llevado no es una política de tipo sanitaria, de tipo epidemiológica, sino desde el punto de vista económico. Se ha privilegiado la actividad económica por encima de resolver el problema de salud. Nosotros, en términos de país, los dos gobiernos se concentraron en una medida extrema, que es toque de queda, toque de queda, toque de queda. Llevamos un año con toque de queda. ¿Soluciona algo el toque de queda? No, el toque de queda soluciona, pero complementado a medidas epidemiológicas y sanitarias. Es lo mismo que la vacuna. La vacuna sola no resuelve el problema, porque la vacuna sola genera un problema de control a largo plazo. Tiene que combinarse, y usted tiene que tener el país. ¿Con qué usted la combinaría? Bueno, tiene que combinarse con toque de queda, pero no lo que hay, porque eso es un relajo. Aquí no hay toque de queda. Aquí hay decisión de toque de queda, porque todo el mundo sabe que los toques de queda aquí no tienen efectos que deben de surtir. Pero además este es un país que alrededor del 60% vive de que llueva o no llueva en la calle, y tiene que buscársela o conchando, vendiendo fruta, vendiendo pan, perro, lo que sea en la calle. Y entonces ese sector de la población, los gobiernos tienen que protegerlo, porque si no lo protegen, la gente no va a respetar ninguna medida tipo toque de queda, porque hay que buscársela. Y yo he dicho que eso hay que combinarlo y flexibilizarlo entre toque de queda radical, no como se da, y que de 10 de la noche, 7 de la noche hasta amanecer, porque eso no tiene sentido, porque el virus, en un minuto que tú tengas contacto con una persona que esté contaminada, ya tú te contagias. Entonces tú tienes que asumir una política organizada, planificada para controlar la pandemia, porque si tú no logras cortar el mecanismo de transmisión del virus, tú nunca vas a controlar el virus. Por tanto, el toque de queda tiene que ser totalmente diferente. Otro elemento clave, lo que usted no busca, usted no lo encuentra en medicina. Si usted no sabe dónde está el virus, cómo se está comportando, dónde se está transmitiendo, qué zona tiene más casos que otros, dónde están los casos que usted está identificando, a dónde lo está llevando, usted va a tener un problema porque siempre van a haber casos. Por eso en el país, cuando usted aplica 3.000 muestras, 4.000 o 6.000, aparece una cantidad de casos, 500, 800 o 900. En el país debe aplicarse alrededor entre 20, 25 y 30.000 pruebas por día para usted saber cuántos casos hay en República Dominicana, dónde están, cómo se están transmitiendo, cómo controlarlo. Y apenas se aplican 3.000, 4.000, 5.000. Nunca puede resolver el problema de esta pandemia. Entonces, con la vacuna sola no puede ser. Y más con la idea que tienen de que el esquema que van a aplicarle de cobertura es de un 70%. Si usted aplica un 70% en el país de vacuna, usted va a dejar un 30% de la población que es susceptible para que el virus no solo que se desarrolle, sino que se reproduzca y se replique, que es lo que está pasando con estas nuevas variantes que están siendo peores que el tronco original. Entonces,
hay que llevar una cobertura de vacunación por encima del 95% para ponérnosle por delante al virus y vencer al virus. Doctor, salimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinaban sobre una tercera dosis. La gran mayoría ya se han aplicado su segunda, ya tienen las 2 dosis, y algunos sí se aplicarían una tercera, otros no se aplicarían una tercera. En su opinión personal, ¿cuál sería? El problema es que yo creo que el gobierno generó una confusión y creó un problema vinculado a la vacuna, porque en el país había una corriente que estaba en contra de vacunas, que no quería vacunarse, y otra que estábamos de acuerdo que sí que tenemos que vacunarnos. ¿Qué pasa? Que al haber un problema de dificultad con esta pandemia, pues el gobierno, yo quiero entender que fue de buena fe, recurrió a una información que se le estaban dando y que estaban obteniendo de que había que ponerse una tercera dosis porque se estaban creando unas variantes a nivel mundial y que debía de prevenirse. Sin embargo, en medicina usted no inventa, en medicina usted actúa con datos, con evidencia científica. ¿Qué creó ese problema? Bueno, que hay gente que ni siquiera se puso una dosis, no se ha puesto una, mucho menos, y ahora 3. ¿Y qué pasa? Se le informó al mundo que ya había países que se estaban poniendo la tercera dosis. Hasta el día de hoy todavía, hasta el día de hoy, no hay tercera dosis aplicada en ninguna parte del mundo. En el día de ayer vi a la Pfizer, que es la vacuna que se está tratando de aplicar en República Dominicana como tercera dosis, que ellos le van a solicitar a las autoridades norteamericanas de salud para que le autoricen a aplicar una tercera dosis o refuerzo a partir de 12 meses. 12 meses, no como el gobierno asumió aquí, que de una vez asumió la dosis de aplicarla, no de la vacuna que mayoritariamente se está aplicando, sino de una vacuna diferente, y esto ha creado un problema, porque ¿cuál es la situación? Bueno, el gobierno ha contratado 35 millones de dosis de vacunas. Nosotros somos aquí, el gobierno dice que somos 10 millones y medio. Yo creo que nosotros somos como 13 con la gente que están aquí de otros países. Y eso significa que si nosotros ponemos el 100% de la vacuna, todo el que esté en República Dominicana, supón tú que sean 22 millones de dosis de vacunas, sobran 13 millones de dosis de vacunas. ¿Qué pasa? Ni Pfizer ha cumplido con la vacuna que se contrató, que fueron casi 10 millones, están trayendo 200,000 por semana, y AstraZeneca menos, quedan casi 19 millones de dosis entre ellos dos. Sí. Y las vacunas que se han colocado son las Sinovac. ¿Cuál es la vacuna que faltan? La Pfizer y la AstraZeneca. Entonces, ahí que hay un problema, porque esa vacuna tiene un tiempo de caducidad. Sí. Porque si no se pone, usted tiene una alternativa, o la regala o la bota. Y entonces aquí creo que eso es parte de la razón. ¿Qué tiempo tienen para usarla? O 3 meses y 6 meses. 3 meses y 6 meses. Y si no, o tienen que botarla porque ya no sirve. No sirve. Entonces, aquí hay un problema, porque los chinos ya han traído más de 10 millones de dosis, quedan 5 que van a traer, y quedan casi 20, quedan 19 vamos a regalarla para Entonces, otro lado. La tercera dosis está dada no en base a que ya está demostrado en el mundo científicamente que varios países se la están poniendo, que ya está comprobado y no hay problema. El problema no es ponerse 3, 4, 5. El problema es que un refuerzo se pone con una vacuna diferente. Por ejemplo, si el problema es la nueva variante, la Delta, que no se sabe si está o no en el país, entonces hay que hacerle una vacuna que enfrente a la Delta. No la que tenemos actual, porque eso no es refuerzo. Eso como en pelota, si usted está jugando pitcher en pelota y el pitcher está ganando un equipo 2-1 y tiene que sacar el pitcher y buscar un pitcher nuevo refuerzo, el nuevo tiene que ser mejor que el que está tirando, porque si no le van a entrar palos. Entonces, en el caso de la vacuna es lo mismo. Si se necesita un refuerzo, 1 o 2, no puede poner el mismo biológico, tiene que poner uno diferente, que sea mejor y enfrente al que viene. Y eso es lo que no ha pasado en República Dominicana, que queremos ponerle las 3 dosis con la misma vacuna que están disponibles en el mercado, y así no. Bueno, señores, es importante que pongan atención a lo que está diciendo el doctor, agradecerle por compartir con nosotros su conocimiento. Es importante educar a la población, informarlo de lo que está pasando, de lo que se va a hacer con su cuerpo, y también motivarlo a los que no se han aplicado ni la primera ni la segunda, que sí vayan al centro más cercano de su sector y se apliquen la vacuna. Es la única manera de nosotros poder volver a la normalidad y, lo más importante, proteger a los nuestros. Es un placer para mí y para todo el equipo de Transfórmate haber estado compartiendo con ustedes. Nos vemos el próximo domingo, pero con algo diferente y movido, señores. Con tantas situaciones difíciles que hemos enfrentado esta semana, debemos llevar alegría a la vida de las personas. No te dejes caer, no importa lo que estés viviendo. Levántate
y apóyate en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar, que en medio del dolor no haya más soledad, que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Tolerancia, responsabilidad, actitud, naturaleza, fortaleza, sabiduría, organización, metas, amor, tiempo, educación. Transfórmate, atrévete a ser diferente.